Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, el derecho notarial y la función pública del notario. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho notarial, derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, derecho constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema, el derecho notarial y la función pública del notario. Muy bien, cuando hablamos del derecho notarial, tenemos que hablar que existen dos grandes sistemas, el sistema sajón y el sistema del notariado latino. En este video nos interesa el sistema del notariado latino, en donde el notario es un profesional liberal encargado de ejercer una función pública. En ese contexto, entonces, ¿el derecho notarial qué es? El derecho notarial dentro del sistema del notariado latino, repito, el derecho notarial dentro del sistema del notariado latino es el conjunto de principios, instituciones y normas jurídicas que regulan la actividad, la función pública del notario, que regulan la función pública del notario. Eso es muy importante. Y entonces, relacionado con el derecho notarial, existe la función pública del notario. ¿Y qué es la función pública del notario? Para entender la función pública del notario, en primer lugar, tenemos que recordar qué es notario. El notario es, repito, el notario es el profesional liberal del derecho encargado de una función pública consistente en hacer constar y autorizar actos y contratos en los que interviene por disposición de la ley y a requerimiento de parte. Aparte de eso, también podrá ser un auxiliar de los órganos jurisdiccionales en asuntos de jurisdicción voluntaria y también en algunos otros procesos, participando como notario notificador, notario partidor, etcétera. Esos son algunos de los elementos de la función pública notarial. Una vez visto eso, entonces vemos en qué consiste la función pública notarial. El notario es un profesional liberal del derecho, encargado de una función pública, es decir, que no es un funcionario público. ¿Por qué no es un funcionario público? Al menos en el sistema de derecho notarial guatemalteco, no es un funcionario público porque no es nombrado por el Estado para ejercer un cargo dentro de la administración pública, sino que es un profesional liberal del derecho que una vez ha obtenido su título profesionista de notario y ha registrado su firma y su sello. En primer lugar, se ha colegiado en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ha registrado su firma y su sello en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se encuentra habilitado para ejercer una función que sí es pública. ¿Y por qué es pública? Porque el notario está dotado por la ley de fe pública. Es decir, que lo que el notario está autorizando y haciendo constar tiene naturaleza de verdad en todo el país. Y por eso es su función pública. Entonces, la función pública del notario consiste en lo siguiente, la función, esencialmente la función pública del notario consiste en hacer constar y autorizar actos y contratos en los que interviene por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Muy importante, hacer constar y autorizar actos y contratos en los que intervienen por disposición de la ley y a requerimiento de parte. Regularmente los actos los hará constar en actas y los contratos en instrumentos públicos protocolares llamados escrituras matrices. Entonces, aquí algo viene muy importante. Tenemos que recordar que es un acto y un contrato. Un acto es una declaración, una manifestación de voluntad de una persona, mientras que un contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas por medio de las cuales se crean, se extinguen, modifiquen relaciones jurídicas patrimoniales. Repito, el acto es una declaración o manifestación de voluntad y específicamente lo que nos interesa aquí es el acto jurídico y el contrato. El acto jurídico es la declaración o manifestación de voluntad de una persona que produce efectos en la esfera jurídica, mientras que el contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más personas
por medio de las cuales se crean, se modifican o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales que producen derechos reales, derechos subjetivos u obligaciones. Y entonces los contratos y los actos, ¿quién los hace constar? ¿Quién los autoriza? Pues el notario, cuando se requiere de solemnidad. Solemnidad quiere decir que se requiere de estar instrumentalizado por medio de un instrumento público. ¿Y qué es un instrumento público? Un instrumento público es un documento en el cual se hacen constar y se autorizan actos y contratos en los cuales hay fe pública notarial. Fe pública notarial de tal cuenta que el instrumento público tiene efectos de perdurar en el tiempo y de tener certeza y seguridad jurídica. Entonces, el instrumento público puede ser de dos clases: instrumentos públicos protocolares y extraprotocolares. Los instrumentos públicos protocolares son las escrituras matrices, las actas de protocolización y las razones de legalización de firmas, de acuerdo al Código Notariado. Mientras que los instrumentos públicos extraprotocolares tenemos las actas notariales, las actas de legalización de firmas, las actas de legalización de reproducción de documentos. Muy importante. Pero también tenemos otro instrumento público protocolar, que es la transcripción del acta del testamento cerrado. Muy importante. Entonces, repito, los instrumentos públicos protocolares son las escrituras matrices, las actas de protocolización, las razones de legalización de firmas y, por supuesto, la transcripción del acta del testamento cerrado. Mientras que los instrumentos públicos extraprotocolares tenemos las actas notariales, las actas de legalización de firmas y las actas de legalización de reproducción de documentos. Los instrumentos públicos protocolares estarán insertos dentro del protocolo. ¿El protocolo qué es? El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas y otros documentos que el notario autoriza por disposición de la ley, como la transcripción del acta del testamento cerrado, que está a cargo del notario. Y ese protocolo que está a cargo del notario es por medio del cual es un depósito de la función pública, muy importante. Entonces el notario en ese protocolo va a autorizar específicamente o especialmente contratos y otros actos determinados por la ley o a requerimiento de parte. El protocolo estará conformado por papel sellado, por hojas de papel sellado especial para protocolo, que el notario es el único autorizado y legitimado para comprar esas hojas de papel sellado especial para protocolo. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autoriza y se cierra cada año el 31 de diciembre o antes con la razón de cierre del notario. Vemos ahí entonces que en ese protocolo el notario estará autorizando escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas y otros documentos que el notario autoriza de conformidad con la ley, como la transcripción del acta del testamento cerrado. Las escrituras matrices, obviamente, que son un instrumento protocolar por excelencia, estarán compuestas de una introducción, la comparecencia y la conclusión. En la introducción, la comparecencia y la conclusión. Ahí participarán los sujetos intervinientes que se llamarán, muy importante, con distintos nombres durante el desarrollo de la escritura matriz. Tenemos entonces que en la introducción, donde estará también la comparecencia, y luego tenemos el cuerpo y luego la conclusión. Repito, las partes de la escritura matriz, las partes de la escritura matriz como instrumento público protocolar estarán conformadas por la introducción o comparecencia, el cuerpo y la conclusión. En la introducción o comparecencia, los sujetos intervinientes se llamarán comparecientes, en el cuerpo se llamarán otorgantes y en la conclusión se llamarán, especialmente en el cierre, interesados. Muy importante, el notario estará dando fe con las palabras ante mí de lo que los otorgantes, comparecientes, interesados están manifestando como parte de su expresión o declaración de voluntad en ese contrato. Algo muy importante. Ahí tenemos las partes de la escritura matriz. Tienen una serie de formalidades, las escrituras matrices, al igual que las actas de protocolización. Dentro de las actas de protocolización tenemos, por ejemplo, las actas de matrimonio, que en primer lugar será un acta notarial de matrimonio cuando el notario autorice un matrimonio como institución, que luego tendrá que protocolizar el acta notarial de matrimonio. También podrá protocolizar documentos provenientes del extranjero, ya sea autorizados por notario guatemalteco en el extranjero o autorizados por notario extranjero. En este caso tendrá que cumplir con todos los pasos de ley que también tendrán que ser
protocolizados. Al final de los instrumentos públicos habrá una serie de documentos que se le llamarán atestados que vendrán a dar el respaldo y la legitimidad de las comprobaciones necesarias de las manifestaciones de voluntad dentro de los instrumentos públicos, entre lo que tenemos el comprobante del pago de apertura de protocolo, los avisos trimestrales, los avisos por presentación de testimonios especiales, y también, por ejemplo, certificaciones de partida de nacimiento, certificaciones de partida de matrimonio, certificaciones del registro de la propiedad, avisos a la Dirección de Catastro y Avalúo de Inmuebles, avisos al catastro municipal, todo esto que vendrán a complementar lo que son los contratos que se autorizan, son los atestados que estarán complementando el protocolo. Muy importante. Entre los actas notariales tenemos distintas actas en las que te van a hacer constar distintos actos y pueden haber actas de referencia, actas de presencia, muy importante, actas también de notificación, cuando el notario actúa como notario notificador entre un proceso, es propuesto como notario notificador y podrá formalizar actas de notificación, actas de, por ejemplo, de protesto, de títulos de crédito no pagados, muy importante, actas notariales de matrimonio, etcétera. Son distintos actos que el notario estará autorizando en las actas notariales. Y ahí tenemos parte de la función pública del notario, además que podrá participar, por ejemplo, como partidario, como partidor, repito, podrá participar como auxiliar de los órganos jurisdiccionales, como partidor en los juicios orales de división de la cosa común, y también podrá llevar ante sus oficios algunos procedimientos de jurisdicción voluntaria que la ley le ha asignado al notario, como el cambio de nombre, la identificación de tercero, la rectificación de área, por ejemplo, son algunos de los procedimientos voluntarios que el notario puede conocer, tramitar y resolver como parte de la delegación de la ley de que el notario pueda llevar asuntos de jurisdicción voluntaria. Ahí tenemos la función pública notarial, la función pública del notario como aquel profesional liberal del derecho encargado de una función pública consistente fundamentalmente en hacer constar y autorizar actos y contratos en los que interviene por disposición de la ley y a requerimiento de parte, y que mayormente o generalmente los actos los autorizará o hará constar en actos notariales como instrumentos públicos extraprotocolares, y los contratos los hará constar o autorizar en instrumentos públicos protocolares, especialmente escrituras matrices. Ahí tenemos los aspectos más elementales y esenciales de la función pública del notario y su relación con el derecho natural o como objeto fundamental del derecho notarial. Ahí tenemos entonces la función pública del notario como la parte fundamental y esencial del derecho notarial. Y con esto hemos terminado este video. Si les ha gustado, denle pulgar arriba y suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de mucho interés relacionados con el derecho notarial, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.